raro que no también, hayan hablado con el fiscal. También pasa mucho... Porque el fiscal aparece alguna... Pasa eso. Sí, pero en este caso... Es bien insensible, Monse, muy breve. Pasa a ser casi insensible la situación de que las familias no tengan contacto con quien está investigando el tema. Pero además cuando aparece el fiscal, minutos después de que fue encontrado el cuerpo de Tomasito, de alguna manera aparece como empoderado del caso, enterado del caso, contando además que en 2 minutos más o hace 2 minutos habían tomado detenido al tío abuelo. ¿Todo eso ocurrió sin que nunca el fiscal hubiese hablado con la familia? ¿Lucho? Fue muy poco el contacto. Lo que a nosotros nos dijo la familia es que fue muy poco. Tal como dice Julio, ellos con quien han tenido el mayor contacto es con la gente de la unidad de atención a víctimas y testigos. La familia está con tratamiento psicológico, psiquiátrico también en algunos casos, pero el principal contacto ha sido con la unidad de atención a víctimas y testigos, sí, no con el fiscal directamente. No sé si está por ahí un pedacito de la entrevista porque no sale toda la entrevista que uno hace, por supuesto. Pero si tenemos ahí un poquito el extracto, porque lo que sí yo le pido a la abuelita es que me relate el momento toda la situación. Entonces, yo pensé, no me preguntes por qué, Monse, yo pensé que como el fiscal salió hablando para la televisión, antes él le había informado a la familia. Se me ocurrió, pensé, no sé por qué, fue una intuición nomás. Entonces, por eso yo se lo pregunto a la familia ahí. Y ahí ellos me dicen, no, eso no es así. Se ha hablado de eso todo, pero eso no es así. Y ellos ahí me relatan cómo fue todo ese momento, toda esa situación. Porque primero ellos no creían, no sé, porque siempre, todos los días llegaban con una noticia. Mira, encontramos esto y no era. Encontramos esta ropita, no era. Si sabe algo acá, no era. Entonces estaban con esa idea en la cabeza que nunca era cierto, nunca era de tomar lo que se encontraba. Entonces ese día tocó que estaba esta persona ahí, ¿no es cierto? Y ella les informa, y ella me cuenta, me relata el color, es que la sienta cada uno en una sillita, que les toma la mano, y cómo es toda la situación. Pero nunca el fiscal está ahí, digamos, nunca él les cuenta ni nada. Claro. Entonces, a mí me llama mucho, y tampoco el fiscal va para la detención, y tampoco ingresa a la PDI, porque yo entiendo también que una situación súper difícil, de que está entregando una información tan dolorosa, tan difícil, y él, entre comillas, inculpado, ¿no? La persona sospechosa está en el seno de la familia, porque lo que me cuenta Steffi es que el tío abuelo la abraza. La abraza en ese momento que se sabe y todo, tienen un contacto de familia, digamos. Ajá. Y que después él se queda aparte, ella vuelve porque se siente muy mal, todo. Y ahí lo llaman a él hacia afuera. Entonces tampoco la familia nunca vio a la PDI dentro de la cocina, dentro de la casa. Ocurre en el patio trasero, digamos, porque hay patio por las orillas, por todos lados, pero la partecita de atrás, digamos, que ocurre es lo que dice, él me cuenta la abuela, Eli, y después me corrobora lo mismo Estefanía, la misma versión. Entonces nunca ellos, hasta ese día que yo estuve allá y después cuando estuvo Pancho, nunca ellos tuvieron contacto con el fiscal. Ahora uno después de días interpreta y dice, bueno, el fiscal, su mayor sospechoso es el tío abuelo, de hecho lo formaliza, por ende a lo mejor esto es porque como uno no sabe, Lucho, a lo mejor esta es una estrategia que tiene que ser así, que el fiscal, como está culpando a alguien de la familia, es preferible que no se acerque, digamos, ¿no? Yo no entiendo mucho ahí como si es un protocolo, no sé, claro, si a lo mejor después eso, José Antonio nos puede ayudar, digamos, porque ahí yo quedo, ¿para qué me las voy a dar? De que sé si no sé, digamos, ¿no? ¿Ah? Otro rato vamos a estar con José Antonio y podemos... ¿Estamos con José Antonio? ¿Está enganchado? Estamos con José Antonio. Para preguntarle justamente a José Antonio Cristian Javar, que nos acompaña nuevamente, para analizar con ellos los últimos datos del caso de Tomasito. A ver, José Antonio, nosotros nos llamaba la atención, y lo estábamos señalando, que el fiscal a cargo del caso no se hubiese contactado un poco más cercanamente con la familia durante todos los días en que Tomasito estuvo desaparecido.
Pero también la teoría de Julio César puede a uno hacerle sentido que podría haber sido contraproducente demasiada cercanía si para el fiscal el principal sospechoso era parte de esa familia. Puede ser finalmente parte de su estrategia de investigación. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? Buenos días. Hola, buenos días, Montserrat, Julio y Cristian. Claro, yo creo que lamentablemente lo que hemos visto ha sido lo que la defensa incluso ha denominado una suerte de sesgo en la investigación, ¿no? Y eso puede obedecer precisamente a que no se haya tenido un contacto más inmediato y más cercano con la familia. Lo que pasa es que, claro, el fiscal no necesariamente actúa personalmente en estos casos. Aquí, como decía Julio también, hay una unidad de víctimas y testigos que seguramente tiene que, como labor, apoyar al fiscal en estas diligencias investigativas y también en la contención de estas víctimas que inicialmente han denunciado el hecho. Entonces, independiente que tú realices diligencias de investigación respecto del núcleo familiar, ¿cierto? Siempre tiene que haber, ya sea de parte del fiscal, y si no es de parte del fiscal, de la unidad de apoyo a víctimas y testigos, donde hay recursos importantes que se entregan para ese efecto, donde puedan realizar esta gestión de cercanía con la familia. ¿Te fijas? Entonces, claro, inicialmente el fiscal tenía un imputado, que lo tiene aún, que es una persona que vivía en el lugar, que cohabitaba con el menor, y por lo tanto tenía una visión bastante dirigida en contra de la persona que estaba persiguiendo con antelación a que se ubicara Tomás, porque hay que explicarse que una vez que se produce el hallazgo, la decisión del fiscal de hablar frente a las cámaras, dando cuenta prácticamente que tenía esclarecido el caso, denota finalmente que él tenía un convencimiento anterior de lo que había ocurrido. Él tenía un convencimiento en la línea investigativa que no estaba siguiendo la policía, pero que era una línea investigativa que seguía él, que el responsable era la última persona que había estado con Tomás. Entonces, cuando se produce el hallazgo, él prácticamente cierra ese ciclo y decide entonces pedir la orden de detención y dar ciertos antecedentes y elementos que la policía en ese minuto no estaba de acuerdo, por decirlo de alguna manera, con lo que estaba sosteniendo el fiscal. Y por eso ahí se produce una diferencia entre la policía y el Ministerio Público, porque finalmente las declaraciones del fiscal no están en coincidencia absoluta con lo que la policía le estaba señalando al fiscal en sus informes policiales, y por eso entra Carabineros de Chile con posterioridad. Pero la pregunta, claro, efectivamente, Montserrat, tiene que haber una vinculación de parte de la Fiscalía con las víctimas iniciales. Es que ahí hay un tema que ya llama la atención, porque está el fiscal a cargo, está la PDI investigando, emite un informe. Es común que pase esto que, no sé, para ponerlo como... El fiscal, ¿qué? ¿No le pareció bien hecho? ¿No le pareció satisfactorio? Dice, quiero chequear esto con la Lavocar, con la policía. ¿Por qué cambia eso? ¿O cuán frecuente es que efectivamente se pida a las dos policías por parte de Fiscalía investigaciones? Bueno, no es muy frecuente, Montserrat, y lo hablamos también con antelación. Lo que ocurre es que el fiscal estaba trabajando esta línea investigativa del homicidio, que era la línea que tenía con más certeza. Entonces lo estaba trabajando con la Policía de Investigaciones de Chile, que es la policía más especializada, especialmente con la Brigada de Homicidio, ¿cierto? Que es la más preparada. Obviamente todos sabemos que tienen los elementos técnicos. Pero cuando se produce esta diferencia, cuando finalmente la tesis del fiscal en principio no es la misma que tenía la Brigada de Homicidios o la Policía de Investigaciones de Chile, se produce ahí una diferencia, porque el fiscal, como se adelantó a comentar a los medios de comunicación que tenía un imputado, que habían ciertos elementos que daban cuenta de su teoría y que por lo tanto tenía esclarecido en principio el crimen y que había una orden de detención en contra del principal sospechoso que había estado la última vez con Tomás, entonces ahí se produce una diferencia. Y esa diferencia uno la puede corroborar en las audiencias donde finalmente aparecen esos antecedentes, donde la policía no es concluyente con los antecedentes que le entrega el fiscal. Entonces el fiscal se queda básicamente con especulaciones, ¿cierto? Que también lo hablamos, respecto del relato que daba el principal imputado en unas declaraciones que prestó como testigo, luego que prestó como imputado, donde no era un relato coherente, donde finalmente en términos psicológicos también había una suerte de relato prendido. Entonces son solamente conjeturas que finalmente llevaban a la conclusión que tenía el fiscal. Y por eso los tribunales, en el fondo, no respaldaron esa tesis, porque finalmente no es una tesis que esté sustentada con antecedentes sólidos.
porque él sigue siendo imputado hoy día, ¿cierto? Sigue enfrentando una investigación, pero los antecedentes que hay no ameritan que se decrete una prisión preventiva como lo pidió el fiscal como principal imputado en esta investigación. Y lo que hablábamos ayer también, Montserrat y Julio, respecto de la pericia que estábamos esperando, ¿cierto? Ya estamos a día jueves. Hay una reunión que se indica de parte de la Fiscalía con la familia, seguramente para informar los avances de la investigación, y muy razonablemente, a mi parecer, entiendo que no habría un resultado certero respecto de esa pericia. De lo contrario, ya hubiésemos esperado por lo menos alguna actuación en términos de persecución penal respecto del principal imputado en la investigación. Yo creo que esta reunión es para comunicar que finalmente no hay un match, por decirlo así, en relación con la persona del imputado, y por lo tanto se les va a informar a la familia que se va a continuar la indagatoria buscando otros elementos, pero cada día que pasa, finalmente todos sabemos que los elementos probatorios se van perdiendo, y cada día que pasa, finalmente es un crimen que no se va a esclarecer. Cristian, es muy importante porque cuando el caso parte, ¿no es cierto?, había muchas hipótesis sobre el asunto, pero esto se ha ido cerrando con los mismos antecedentes que tenemos. Hoy día, a ciencia cierta, se sabe que hay participación de terceros. Se sabe el camino. Se sabe que Tomás fue llevado a ese lugar. O sea, las posibilidades de quiénes son los responsables se acotan cada vez más. Y el tiempo en el que transcurre también el crimen también está muy, muy acotado por los testimonios y por el lugar del suceso. No así por la data de muerte y por esos antecedentes que tenemos. Entonces, ¿cómo la policía empieza a desechar? ¿Cómo la policía se empieza a jugar por algo? Porque aquí alguien fue. Y quien haya sido, ¿no es cierto?, actuó en... Si no es el tío abuelo, en 4 minutos, 5 minutos, según su testimonio. Son las 11:34, volvemos con la respuesta de Cristian y con esto, Monse. Bueno, seguimos con José Antonio Villalobos, también estamos junto a Cristian Javar y a Lucho Ugalde, que está allí en Arauco a la espera de la salida de la madre de la familia de Tomasito, que en este momento está reunida con el fiscal Ortiz, quien está investigando este caso. A ver, bueno, estábamos hablando varias cosas y quería preguntarles, bueno, a ambos también, ¿qué pasa, José Antonio, con el tema de Héctor Sáez, el que se apodaba, el Héctor Sáez, tal cual, el que lo apodaban el Loco Memo, que en el día de ayer dio una entrevista exclusiva a Chilevisión Noticias, donde él dice estar muy dispuesto a darle una entrevista al fiscal, y dice al fiscal Ortiz, pero dice que él no va a dar una declaración bajo presión, que si llega la policía o que si llega la PDI con 30 efectivos, él en esas condiciones no dará la entrevista, pero que si el fiscal lo requiere, sí. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo ves tú también como ex fiscal, José Antonio? Bueno, Montserrat, desde un inicio fue por lo menos un elemento a indagar, ¿no? Estaba dentro de los elementos que la policía por lo menos estaba individualizando para una posible indagatoria, y también entiendo que la Fiscalía lo tenía dentro de las posibilidades. Y por cierto que habían varias hipótesis, entonces una de las diligencias de investigación relevantes, por lo menos para descartarlas en un principio o descartarlas hoy día, era precisamente ubicar a esta persona, registrar su declaración, registrar seguramente las muestras biológicas que se necesitaran para corroborar con lo que hay en la investigación, y así tú puedes tener por lo menos una línea investigativa que puedas descartar, ¿cierto? Y así no estás trabajando en 5 hipótesis o en 6 hipótesis. A mí me parece que es bien inexplicable, diría yo, que hasta el día de hoy por lo menos no haya un registro de declaración de esta persona que por lo menos estuvo situada en el sitio del suceso, no sé si el mismo día. No, él dice que no estaba en el sitio del suceso. Ese mismo día dice que estaba en otra... Bueno, su versión. Esa es su versión. Su versión es que él no estaba en el lugar, que claro, nunca habría... Bueno, el tema del partido de fútbol, que nunca estuvo en esa casa, y que los conoce muy poco. Claro. Claro, entonces también, Montserrat y Julio, para un poco darle tranquilidad a la familia, porque la familia también tenía
esta inquietud inicial respecto a esta persona, y por lo tanto era súper bueno para la investigación y también para la tranquilidad de la familia en relación con el avance de la investigación, que se hubiese zanjado de inmediato esta suerte de posibilidad que había, ¿no? Porque ahí tú le tomas una declaración, lo tienes registrado, lo tienes con un domicilio fijo en la investigación, tomas las pruebas respectivas y lo imputas o lo descartas. Entonces, con eso tú también das tranquilidad a esta duda que había inicialmente. Entonces, para mí era un poco inexplicable que no lo hubiesen ubicado. Al parecer hoy día está en contacto con la Fiscalía, pero no quiere declarar con la policía. Yo creo que es súper necesario, independiente de la postura, y esto te demuestra un poco que la postura sigue siendo la misma, sigue siendo la inicial. O sea, a mí me parece que hoy día, con todas las diligencias que se están realizando en el sitio del suceso, en la casa de Tomás, en los alrededores, están exclusivamente orientadas a reforzar la imputación que se hizo respecto al principal inculpado en esta investigación. Sí, pero, y prueba de ello, ni siquiera se le ha tomado declaración a la otra persona. José Antonio, pero es que es lo que le preguntaba antes de ir al corte cristiano. O sea, ya con todos los antecedentes que se tienen, que es muy distinta a la conversación que se tiene hoy día, que se tenía hace 15 días atrás, no sé, porque se han ido acotando los lugares, se han ido acotando, ¿no es cierto?, el camino, se tienen acotadas las fechas, los horarios, ¿no es cierto?, de esas fechas, los horarios. Entonces, quedan pocas situaciones que pudieron ocurrir ese día miércoles entre las 20 y las 20:24 minutos. No hay tanta opción, digamos, porque al principio estaba el tema del secuestro, estaba el tema del atropello, estaba el tema... había muchas alternativas, digamos, ¿no? Estaba el tema si los horarios calzaban o no calzaban. Bueno, después de ya mucho rato de investigación, Cristian, la situación está acotadísima. O sea, la mirada del caso, ¿no es cierto?, nos lleva a una fracción de tiempo y a un lugar súper definido. ¿Cuántas personas pudieron haber estado en ese lugar en ese momento? Yo no lo sé, pero está mucho más acotado que al inicio, Cristian. Sí, Julio César, mira, yo creo que, como lo hemos hablado, yo creo que acá la causa la vamos a tener, ¿verdad? Y la data, que va a ser una data no sé si aproximada, pero lo que va a costar en esta investigación va a ser, uno, el móvil, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el móvil que motivó a una persona o a varias, ¿verdad?, a cometer esto contra Tomás y establecer quién es el autor o autores? Porque si bien vamos a poder establecer una data, o que realmente la data de muerte, ¿qué es lo que causó el fallecimiento del menor? Poner a una persona, ¿verdad?, a un imputado, a varios imputados, en el sitio del suceso, en el lugar exacto y en el momento, ¿verdad? Y después establecer el móvil. Yo creo que eso va a ser lo que más va a costar en esta investigación. Ahora, como decía José Antonio, yo estoy concuerdo con él en varias cosas, pero en otras también, en algunas también discrepo. Por ejemplo, me ha tocado personalmente trabajar a mí con fiscal y trabajar con ambas policías. O sea, eso es de común, y que un testigo quiera declarar directamente con el fiscal, eso también es común, de que no quiera declarar con las policías y quiere declarar directamente con el fiscal. Hay diligencias de alta complejidad que el fiscal perfectamente puede recabar informes de ambas policías y informes de ambas pericias, y eso se hace a nivel investigativo. Yo creo que, como hablábamos las semanas anteriores, el Ministerio Público no va a querer formalizar, reformalizar o si tiene otros sospechosos, no va a querer, ¿verdad?, por ningún motivo imputar a alguien o formalizar sin todos los medios probatorios, pero todos los medios probatorios que aunque tenga peritaje ya en carpeta reservada, aunque ya hayan llegado algunos resultados, va a seguir, ¿verdad?, buscando más antecedentes para ya tener toda la carpeta investigativa, la cual debería haber tenido desde un principio, haber ido con todos los antecedentes que ahora estamos esperando haber formalizado al imputado que en ese momento tenía. Cristian, yo creo que sí. Pero no es raro, a mí me salta, que Héctor Sáez, llamado el Loco Memo,
no haya declarado ante el fiscal, más allá de esto que dice que no lo diga ante el fiscal, ¿qué es lo que él quiere declarar? ¿Que él no haya declarado ante el fiscal? Sí, mira, acuérdate que él aparece ¿por qué aparece como sospechoso? Porque alguien dice que él subió una fotografía, ¿verdad? Y después la misma familia de Tomás dice, no se ha investigado a esta persona que comete delitos. Claro, yo creo que ahí en ese momento el fiscal debería haber dicho, a ver, es una persona de interés, porque él mismo ha catalogado a esta persona como una persona de interés. Todas las personas que sean de interés en esta causa y en todas tienen que investigarse. O sea, si yo tengo un sospechoso como víctima, ¿verdad? Porque muchas veces, te lo voy a poner en un caso que a alguien le roben algo, un delito de robo. Siempre la policía pregunta, ¿usted sospecha de alguien? Claro. Y la persona dice, sí, puedo sospechar de él o de él. Y la policía tiene que tomar en antecedentes y la fiscalía también tiene que decir si la víctima sospecha o tiene sospechas de alguien, hay que investigar a esa persona. Yo creo que sí, que en algunas diligencias sí ha sido tardía. y que claro, efectivamente todas las personas que sean nombradas en este caso en particular de Tomás deben ser investigadas. Y si salen más aún, y si salen nuevos nombres, también hay que investigar. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio, el que aún no haya sido tomada una declaración a Héctor Sáez? No, esto es negativo sin duda, porque es un antecedente que se tenía por lo menos de hace mucho tiempo. Ahora, eso puede obedecer, como te digo, a la teoría del caso que tiene el fiscal, ¿no? Que debe ser la misma, pero también probablemente tienen otros antecedentes que darían cuenta que él no es sujeto de persecución penal, no es un posible imputado, porque probablemente, me imagino yo, que deben haber corroborado en cierta medida que esta versión que ha dado extraoficialmente está conforme a los antecedentes que tienen. O sea, no me imagino que a estas alturas de la investigación, con todos los ojos puestos de los medios de comunicación, hayan dejado al azar esta persona, ¿cierto?, que pudo haber tenido algún tipo de intervención. O sea, me parece que no es sujeto de interés, por lo menos de la teoría de la Fiscalía en la persecución penal. Pero me parece que independiente de eso, pues como decía, para la investigación, para la tranquilidad de la familia, para informarle y dejar un poco de tranquilidad en el avance, es necesario absolutamente que se registre su declaración, que se sitúe entonces qué fue lo que hizo ese día, si estuvo ahí, no estuvo ahí, y cuál ha sido en relación a lo que ocurrió su posible intervención. Para la tranquilidad de eso me parece que es absolutamente relevante hacerlo ahora. Podría haberse hecho